Buenos días. No es difícil estar aquí y no que hablo muy bien español, pero en total ya estáis acostumbrados conmigo. Es difícil, pero bueno, quiero decir una cosa porque también es un gran privilegio estar aquí entre vosotros en este momento y tener el privilegio de dar mi testimonianza, ¿no? a vosotros. Pues bueno, yo tengo 20 años. Bueno, 25. Bueno, tengo años y vengo de Croacia, ¿no? Y cuando yo estaba más pequeña, mi país estaba pasando por la guerra, ¿no? Así que droga y alcohol era un ejército, ¿no? Era una salida para gente grande y para nosotros más pequeños era una cosa muy disponible, ¿no? Era muy ahí, ¿no? Y empecé a experimentar con las drogas desde ya muy pequeña, ¿no? Y pensando siempre que va a parar, ¿no? Que es muy fácil, que yo puedo esto, y siempre buscando algo. Yo vengo de una familia buena, entonces no me empecé a drogar por una cosa porque tenía una infancia difícil o algo así, ¿no? Me gustó, estaba buscando algo especial, algo diferente que me parecía que mi vida no tenía, ¿no? Y no lo encontraba y siempre buscaba más, caía más y no encontraba nada que me llenaba, ¿no? Y total, llegué a punto a dejar de mi vida, ¿no? Todas las personas que me querían, mi familia, hasta llegar a punto de tener una grande vergüenza, ¿no? Para mis padres, para personas que se esforzaron para mí, ¿no? Y cuando llegué en punto de tener todas las puertas cerradas, cuando estaba presa de policía, ¿no? Y cuando amigos que pensaba que tengo tantos, no estaba ya nadie, terminé en un hospital, ¿no? Y mi hermana me ayudó a encontrar un sitio donde me querían. Era el único sitio que me querían, ¿no? Era muy lejos, porque cerca no me quería nadie. Y fui allí que yo no tenía nada y algunos días antes tenía todo, tenía mucho dinero, tenía coches, tenía 2 perros, tenía todo. Y en 2 días se cambió todo. Me quedé sola, muy sola. No me imaginaba nunca que yo estoy tan sola. Y llegué a remar, ¿no? Y ahí, en medio de gente que no me entendía, que yo no lo entendía, en medio de un país que no conozco, en medio de una solitud, ¿no? Primera vez encontré que buscaba toda mi vida, ¿no? Y el camino era duro, era difícil, años no hablaba con mi familia, ¿no? Pero yo estoy agradecida al Señor, ¿no? Si tenía que pasar todo esto para llegar a conocerlo, ¿no? Y para estar cerca de Él, yo lo encontré, ¿no? Y no llegué a meta y jamás llegaré, ¿no? Pero me estoy conociendo y estoy siempre cerca de Dios, ¿no? Y quiero decirles esta mañana que nunca los conforméis con esto que tenéis. Que siempre podemos estar mejor, ¿no? Que no nos conformemos con nuestro egoísmo, mentiras, que podemos ser mejor. Tenemos una mano que nos lleva, que podemos ser mejor. Podemos ser orgullo de nuestra familia, porque somos especial. Cada uno de nosotros somos especial para Dios, ¿no? Esto que quería decir esta mañana. Amén. Amén. Bueno es poder estar aquí en medio de vosotros, compartiendo la palabra del Señor, escuchando su voz, pero sobre todo con el fin de poner por práctica aquello que Dios nos manda y nos ministra, ¿amén? Porque de qué nos valdría escuchar muchos sermones, escuchar muchas prédicas y no ponerlas por práctica. Seríamos como aquellos que escuchan pero no oyen, como aquellos que dicen pero no hacen, como aquellos a los cuales Jesús le dijo: me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que os digo. Por lo cual la palabra de Dios nos es apta e idónea para corregir, enseñar, para llevarnos al camino, para que no seamos así, pero sí que la palabra tenga en nosotros el efecto. Que la semilla que Dios plantee en esta mañana
no venga el diablo a robarla. Por eso vamos a orar ahora. Amén. Señor, Padre, tu palabra limpia, santa, perfecta. Queremos pedírtela hoy, Señor, porque estamos necesitados de ella. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos limpies nuestras vidas, Señor, como vaso de honra, Señor, para que podamos recibir tu palabra y ella pueda fructificar en nuestro corazón, dar el fruto que tú esperas y que ese fruto pueda volver a ti, Señor. Tú dices que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Confiamos y sabemos y estamos seguros que tu palabra trae el fruto que tú esperas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que el diablo no venga a robarla. En el nombre de Jesús te pedimos por los más débiles, por aquellos, Señor, que aún no entienden, que hoy les abres el entendimiento, por aquellos que aún están en luchas, que tú hoy les des la victoria, y sobre todo por tu palabra, que ella convierta nuestro corazón hacia ti, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Quiero compartir contigo en Mateo 13, versículo 47 al 50. Mateos capítulo 13, del 47 hacia el 50. Es asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será en el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. La palabra de Dios nos enseña y nos explica que el reino de Dios es semejante a una red. A una red la cual es echada en el mar con el fin de pescar toda la clase de peces. Buscando al Señor y buscando entendimiento sobre la palabra, entendí claramente que la red son los siervos y las siervas de Dios, las cuales van unidos hacia afuera y son echados, porque echan la palabra, que simboliza la red, y atraen con la palabra toda la clase de peces. La clase de peces, hay veces pensamos que tenemos que ir a los peces buenos, a los peces más grandes, pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que el reino de Dios es semejante a una red que es echada al mar, a una palabra que es echada, a una semilla que es plantada en aquello que tú no sabes qué tipo de fruto va a traer. Sin embargo, no es nuestro el caso del fruto, sino es de Jesús. Y dice que esa red recoge toda clase de peces. Dice buenos y malos. Y una vez estando llena, es traído a la orilla. Y en la orilla dice que se sientan y empiezan a clasificar. Los buenos peces van a la cesta y los malos son echados fuera. Aquello que no vale es echado otra vez de vuelta. Ni un pescador echaría en medio del mar de la red a un pez, no va a ser que ese pez pueda ser bueno. Con tal de no perder ninguno bueno, lo mejor es traerlos todos a la orilla, y en la orilla hacer a lo que se llama la clasificación. Clasificar. ¿Pero quién es el que clasifica? El caso que tú hoy estés aquí
Es un caso que alguien te echó la palabra, alguien te dio la invitación, alguien fue a ti y echó la red. Dice, no, yo vine porque a mí me trajeron. Yo vine porque confundido, no era el plan de venir, pero bueno, al final terminé aquí. Al final lo que importa es que el plan de Dios se ha llevado al fin, ¿no? Y tú hoy puedes estar aquí porque alguien te echó la red. Ahora el asunto es que Jesús es el que se ocupa de clasificar los peces. Hay veces en nuestras vidas que decimos, el hermano y la hermana se han ido. Y muchas veces yo he tenido que observar que en el fondo no se han ido. El Señor los ha echado. Porque no eran peces buenos, sino eran peces malos que hacían obras de maldad. Hay un dicho en España que dice, el que a buen árbol se arrima, lo que viste una buena sombra, ¿verdad? Quiere decir que cuando te acercas a alguien que es bueno, que tiene al Señor en su corazón, porque nosotros de naturaleza propia no somos buenos ninguno. Eso lo dijo Jesús. Cuando alguien se le acercó y le dijo, maestro bueno, él mismo dijo, ¿por cómo que me llamas bueno? Si bueno no hay ninguno, solo Dios. Entonces podemos decir que ninguno de nosotros somos buenos. Y mereceríamos todos ser echados fuera por el Señor. Sin embargo, la misericordia de Dios, de aquel que murió, resucitó y está junto al Padre, esa misericordia fue llevada a cabo en nuestras vidas y hemos alcanzado gracia. ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo? Antes había una oración que se me quedó, donde decía, todo lo bueno viene de ti, Señor. Yo sé que no hay hombre mejor que otro, pero yo sé que aquel que acepta a Jesús, ya no vive él, sino vive Jesús. Amén. Entonces cuando ya dejamos de vivir nosotros mismos y empieza a vivir el Señor en nuestras vidas, es cuando podemos decir que ya no vivimos nosotros, no vive Él y nosotros. Entonces lo único bueno que puede haber en nosotros es Él. Quiero decirte que todo aquel que acepta a Jesús y se convierte, yo estoy seguro que el Señor no le echa fuera, sino le echará en la cesta, la cual será aprovechada en el reino de los cielos. Yo quiero ser herramienta útil en el reino de Dios, tanto en la tierra como en el cielo. Quiero ser herramienta de la cual Dios pueda usarse. No es que yo quiera hacer algo para el Señor. Hay veces que pensamos que podemos hacer cosas para Dios. Incluso llegamos al punto de pensar que queremos impactar al Señor con cosas que podríamos hacer. Sin embargo, basta con estar dispuesto en ser usados por Él. Entonces dice que los ángeles saldrán y apartarán los malos entre los justos. Y verdad que no siempre se van los malos. Algunas veces el diablo consigue engañar a algunos buenos. Y les engaña con mentiras. Pero a esos hay que volver a dar la vida por ellos y a rescatarlos. Sin embargo, Jesús solamente dio el ejemplo de dejar las 99 por la oveja perdida, ¿verdad? Pero nunca dijo nada de una cabra perdida. Entonces cuando se pierde una cabra, déjala que siga en sus montes, dando la nota, saltando de un lado para otro. Pero cuando se trata de una oveja, alguien que ha aceptado el camino, que ha escuchado la voz del Maestro y la ha seguido,
alguien que estaba en el plan dando buenos frutos y esa se pierda, entonces tendremos que dejar la 99 y ir en busca de la oveja perdida. Lucas 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca en la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. El gentío, el que no conoce, el que todavía está en esa indecisión de aceptar a Jesús o no aceptarlo como su Señor y Salvador, yo te puedo decir, hay una cosa que la maravilla, son las buenas nuevas. Dice que la palabra de Dios que ellos se golpeaban a Jesús, se pegaban a Él para escuchar. Jesús lo que transmitía eran buenas nuevas. Lo que el mundo nos transmite son nuevas, pero no son buenas, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo que cualquier telediario, en cualquier idioma del mundo, en cualquier país del mundo, no he escuchado ninguna noticia buena. Todos son noticias que no son provechosas. Que hay guerras, que hay pestes, que hay hambre, que hay fraude, que hay mentira, que hay engaño. Y esas son las nuevas que nos transmite el mundo. Y el gentío está cansado de escuchar y nada le da ánimo. Sin embargo, cuando Jesús hablaba, Él transmitía buenas nuevas. Él les daba una solución y una esperanza. Él les decía, yo he venido para aquellos que tienen necesidad de médico. Yo he venido a aquellos que están perdidos. Yo he venido a buscar a aquel que se había desviado. Yo he venido a dar mi vida para aquel que ya no tiene esperanza, para aquel que estaba perdido. Y los gentíos siguen con la necesidad en sus corazones de escuchar buenas nuevas. Y nosotros como siervos y siervas del Señor tenemos un pacto con el Señor en el momento que le entregamos nuestra vida, de ir a los gentíos y transmitirles las buenas nuevas. Pero dice también que él vio dos barcas y los pescadores que habían descendido en ellas lavaban sus redes. ¿Qué quiere decir? Que ellos no permitían que saliese palabra contaminada. Hermano, es muy importante que cuando tú salgas a dar buenas nuevas, no des palabra contaminada. No des palabra tuya propia. No des palabra de sentimientos. No des falsa doctrina. Sino que des la palabra limpia, la cual el apóstol Pablo nos dijo, yo solamente predico a uno, que es a Cristo, muerto en la cruz, resucitado y junto al Padre. A ese Cristo es a quien predico. Amén. Entonces tú cuando prediques, cuando compartas, cuando des buena nueva, predica a Jesús. Porque Él es la única palabra limpia, la cual no trae contaminación. Sabemos que las redes después de cada pesca tienen que ser limpias. ¿Por qué? Por cada vez que sale puede ser que se le pegue algo. Dice que en el camino se nos pega el polvo del camino. Por eso al final del día nos es necesario limpiarnos de todo el polvo del camino que se nos ha pegado. Eso tiene una enseñanza espiritual en la cual que estando viviendo en el mundo, las cosas del mundo se nos van apegando. Y si no tenemos la capacidad de la noche limpiarnos,
de todo que se nos pegó, al final vamos a estar contaminados, de tal manera que no nos vamos a dar ni cuenta. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud, y cuando terminó de hablar dijo a Simón: boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Hay una cosa clara que Jesús nos mandó a hacer, es salir a pescar. Yo me quedo maravillado cuando veo que multitudes de cristianos siguen pescando en la pecera. Y su único sitio de pescar es la pecera. Sin embargo, el Señor nos enseñó dónde tenemos que ir a pescar. La pecera para mí son los locales de culto, donde los peces están todos juntitos, ¿verdad? En grandes barquitos, y ahí es fácil, echas la caña a uno, echas la caña a otro, están todos cerca, y alguno picará. Sobre todo suele picar aquel que menos entendimiento tiene. Y así van de pecera en pecera picando, intentando desviar, engañar a aquellos que están buscando la verdad. Ay de ti que tendrás que dar cuentas a Dios. Dice la palabra de Dios: si tú haces tropezar a uno de mis pequeños, más te vale que te hubieses atado una piedra de molino al cuello y te hubieses echado en las profundezas del mar. Fíjate tú, más te vale eso que presentarte ante Dios con esa culpa. No vengas a pescar, ni vayas a pescar a peceras. Porque los peces no son nuestros, son del Señor, amén. Y Él sabrá dónde pone cada uno. Entonces Jesús nos dio la solución y dijo: ir, boga mar adentro, a las profundezas del mar, ahí pescar. No en las peceras, no en los acuarios, sino en las profundezas del mar. El mar simboliza el mundo espiritualmente. Y las profundezas del mundo son lugares más bajos, los lugares más sucios, los lugares más oscuros, los lugares donde nadie quiere ir. Ahí tienes que ir a pescar. Y ahí no tendrás concurrencia, ¿sabes? No habrá quien te quiera quitar el puesto, porque es una labor dura de salir a las calles pescando a aquel que está perdido, aquel que se va a reír de ti, aquel que echa de menos lo que tú estás haciendo y dice: no me molestes, no me vengas otra vez con ese cuento. Pero en el fondo, en su corazón, está deseando escuchar una solución. Está deseando escuchar que hay oportunidad todavía para él. Entonces dice que Simón lo miró a Jesús y dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Él era un pescador con una experiencia de muchos años. Sin embargo, no se quedó en esa primera parte y le dijo: pero en tu palabra echaré la red. Amén. Dijo: yo en mis fuerzas, en lo que yo sé y como yo lo sé y como estoy acostumbrado a hacerlo, no he conseguido nada, Señor. Es más, estoy cansado porque he estado esforzándome toda la noche y no he conseguido pescar nada. Hay veces nos vemos en esa posición de Simón y decimos: Señor, no sé por qué, pero a los que le hablo del Señor, que vengan a la casa del Señor a escuchar las buenas nuevas, parece que nadie viene. Parece que no consigo pescar ni un pescado. Es más, incluso a mis amigos, cuando les comparto, ni siquiera les convenzco. Ya muy lejos de convertirlos. Si ni siquiera conseguimos convencerlos
y nos vienen y nos dicen, déjame, ya vienes tú otra vez con eso. Sin embargo, Él dijo, pero en tu palabra echaré la red. Y esa es la diferencia. ¿En qué palabra echas tú la red? ¿Bajo qué mandamiento caminas? Simón dijo, en tu palabra, Señor, yo voy a hacerlo. Y cogió la barca y salió. Y cuando lo hicieron, dice que recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces, ¿qué hicieron? Esa es la palabra, que hicieron señales a otra barca que estaba cerca. Las barcas simbolizan las iglesias. ¿Ves la diferencia el que es pescar en el nombre del Señor? Llamaron a otra iglesia, a otra barquita y decir, venir, que nosotros nos está rompiendo todo, no conseguimos sustentarlo. Venir a ayudarnos. Y dice, cuando se acercó la otra, si fuera hoy, en el día de hoy, en esta zona, habéis dicho, mejor que nos hundamos, pero no vamos a dar ni un pescado a nadie. Por desgracia, la mayoría de las iglesias son así. Y dicen que nos hundamos, aquí no sale nadie. Sin embargo, llamaron a otros para venir a ayudar. No para venir a pescar en su pesquera, sino para venir a ayudar. ¿Por qué? Porque los peces, ¿de quién son? ¿De quién? De Cristo. No tengáis miedo. Son del Señor. Los peces no son tuyos ni son míos. Ni son de esta iglesia ni de la otra. Son del Señor. Y Él es el que nos mira. Y a los malos, ¿qué les hace? Le echa fuera. Mejor que los eche Él, que si no lo vamos a echar nosotros. Pero los echa fuera. Conviértete hoy para que no se echado fuera. Entonces el Señor señala a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Y ellos vinieron y llenaron ambas barcas. Fíjate tú, cuántas veces hemos visto la competencia entre cristianos y entre iglesias. Tenemos que declarar a las iglesias que no somos competencia, ni ellos a nosotros. Nosotros somos hermanos que trabajamos para el mismo rey y para el mismo reino. Amén. Y tenemos el mismo objetivo, llevar las almas perdidas al Señor. Y esa tiene que ser nuestra meta. Hermano, Cristo tenía una meta. Venir a salvar a aquel que estaba perdido, no había más. Aquel que ya estaba sin fe, sin esperanza, de cogerlo y llevarlo al Padre. Esa es nuestra meta. Y si salimos de ese camino y empezamos a tener la meta de llenar a la iglesia local, estamos desviados en el llamado de Jesús. Si pensamos que nuestra doctrina es la única, estamos desviados. Es la doctrina del Señor, la única. Si pensamos que nosotros hacemos todo mejor por los demás, estamos desviados. Cuán bueno es que podamos estar unidos para que el Señor pueda glorificarse. Dice que acudieron y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las dos. Ya no era la una que se iba a hundir, se iban a hundir las dos. Y ahí ves la diferencia. Cuando se unen las barcas, la pesca aún es más grande. ¿Verdad? Entonces, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se la había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y trajeron a tierra las barcas y dejando todo, lo siguieron. Amén. Dice que
hubo una conversión. ¿Sabes cuándo hay una conversión? Cuando vemos el poder de Dios. Cuando vemos que Dios actúa de verdad. Que no es el Dios de los cuentos. Que no es aquel Dios de las historias. Que no es aquel Dios que habíamos escuchado de nuestros antepasados, sino que es un Dios que hoy en día sigue haciendo milagros. Hoy en día sigue moviéndose, tocando los corazones, libertando a aquel que está preso, a aquel que está cautivo. Entonces es cuando ellos se dieron cuenta y se convirtieron de verdad. Hay muchos convencidos entre las iglesias, pero hay pocos que están convertidos. Y dice, cuando vieron aquello, dice que trajeron las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Si quieres ver a una persona convertida, es una persona que está dispuesta a dejarlo todo. No le cuesta nada. Cuando el Señor te pide todo y tú estás convertido, no te cuesta. Porque sabes que junto en la barca vas a ser mucho más útil para la gloria de Dios. Y dice, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Siguieron a quién? A Jesús. ¿No siguieron a la barca, que no? ¿No siguieron a la iglesia, que no? Siguieron a Jesús. Hay amigos, si tú sigues a la iglesia, cuerpo de Cristo, seguramente estarás en el infierno algún día. ¿A quién tienes que seguir para ir al cielo? A Jesucristo, amén. Ninguna institución salva. No hay ninguna religión que salve. Solamente Jesucristo, el que murió y resucitó. Ese es el que salva, amén. Gloria a Jesús. Eclesiastés 4, versículo 9.